Ok. Bueno, vamos a iniciar con la oración de la página 30. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee que esté, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Y vamos a ver dentro del mismo capítulo 5, curación y plenitud, el apartado 5, el uso que el ego hace de la culpabilidad. Párrafo 1. Tal vez algunos de nuestros conceptos se vuelvan más claros y significativos para ti si aclaramos el uso que el ego hace de la culpabilidad. El ego tiene un propósito, al igual que el Espíritu Santo. El propósito del ego es infundir miedo, porque solo los que tienen miedo pueden ser egoístas. La lógica del ego es tan impecable como la del Espíritu Santo, ya que tu mente tiene a su disposición los medios para ponerse de parte del cielo o de la tierra, según elija. Pero una vez más, recuerda que ambos se encuentran en ti. Bueno, estamos viendo que tanto si queremos formar parte de lo que es el sistema de pensamiento del ego, como del sistema de pensamiento del Espíritu Santo, podemos optar de igual manera para elegir, y ambos tienen su propósito y su lógica perfectamente bien establecidas. Solamente que nosotros somos los que tenemos que elegir. Tan solo es eso, porque ambos están ahí en espera de que uno elija. Así es como yo lo veo. Todo es cosa de mi elección y los resultados pues se darán. ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? No, para mí está bien tu comentario. Sí. Bien, nos apoya Ime con la lectura del párrafo 2. En el cielo no hay culpabilidad porque el reino se alcanza por medio de la expiación, la cual te libera para que puedas crear. La palabra crear es apropiada en este contexto porque una vez que el Espíritu Santo deshace lo que tú has hecho, se restaura el residuo bendito y por consiguiente, este continúa creando. Lo que es verdaderamente bendito es incapaz de producir culpabilidad y solo puede producir dicha. Esto hace que sea invulnerable al ego porque su paz es inexpugnable. Lo verdaderamente bendito no es susceptible de ser alterado debido a la plenitud de la que goza. La culpabilidad siempre altera. Todo lo que genera miedo produce disensión, porque obedece las leyes de la división. Si el ego es el símbolo de la separación, es también el símbolo de la culpabilidad. La culpabilidad es más que simplemente algo ajeno a Dios. Es el símbolo del ataque contra Dios. Este concepto no tiene ningún sentido, excepto para el ego, pero no subestimes el poder que el ego le aporta al creer en él. Esta es la creencia de donde procede toda culpabilidad. Bueno, nos dice que en el cielo no hay culpabilidad
porque el reino se alcanza por medio de la expiación. Efectivamente, si mediante la expiación estamos ejerciendo el perdón absolutamente en todo, por lógica deja de haber culpa. Y eso nos hace libres para poder crear. Dice, la palabra crear es apropiada en este contexto porque una vez que el Espíritu Santo deshace lo que tú has hecho, se restaura el residuo bendito y por consiguiente, este continúa creando. Es cuando alcanzamos nuestra santidad. Una vez que mediante la expiación nosotros no vemos culpabilidad en nada ni en nadie, estamos liberando o trayendo a flote ese residuo bendito que siempre hemos tenido, pero que estaba oculto. Y es ahí cuando ya podemos ser creadores. El Espíritu Santo ya nos da, porque ya podemos ver todo no dual, ver todo impecable, ver todo santo. Dice, esto hace que sea invulnerable al ego, porque su paz es inexpugnable. O sea, nada que el ego nos intente infundir o influenciar podrá hacer mella o tener poder en nosotros si seguimos en la línea del Espíritu Santo. Dice, lo dice aquí perfecto, lo verdaderamente bendito no es susceptible de ser alterado. El único que lo podría alterar sería el ego, debido a la plenitud de la que goza, que es la que adquirimos o la que logramos alcanzar mediante la expiación. Todo lo que genera miedo produce disensión, porque obedece las leyes de la división. O sea, todo aquello que nos genere miedo nos va a hacer pensar separadamente, nos va a hacer pensar en alguien culpable, en alguien que atacó. Porque a partir de que dejemos entrar la separación, desde ahí ya hay culpa, ya hay un culpable y ya tenemos pensamientos duales y ahí nace el miedo entre lo bueno y lo malo, lo que me afecta, no me afecta, lo que me pueda pasar o lo que no me pueda pasar. Por eso veo yo un hábito que se nos enseña desde pequeños, que desde la mañana nos protejamos, desde la mañana estemos pidiendo que nos vaya bien, que no nos pase nada, que regresemos con bien, porque hay un miedo infundado por el ego, de saber que vamos a salir al peligro. Ya estamos pensando en separar. Vamos con plenitud, sabríamos que vamos y venimos de manera espiritual, por así decirlo, y nada nos va a suceder, no estamos pensando que si podría o no podría, nada en absoluto. Entonces, desde pequeñitos nos infunden ese miedo a estar protegidos desde siempre y ante cualquier situación. Eso es la disensión, estar pensando en bueno y malo, en que me va a pasar algo. Ok, la culpabilidad es más que simplemente algo ajeno a Dios. Sí, porque para Dios no existe. En el símbolo del ataque, es el símbolo del ataque contra Dios. Efectivamente, cuando el ser humano concibió por vez primera la separación, fue cuando se sintió que Dios lo iba a atacar, que Dios lo iba a condenar, que Dios lo iba a juzgar, y entonces se siente atacado. Ahí inicia, por eso dice que es el símbolo de ese ataque, porque nuestra culpabilidad, que nos inventamos. Este concepto no tiene ningún sentido, excepto para el ego, sí, porque él es el que le da fuerza. Pero no subestimes el poder que el ego le aporta al creer en él. Pues yo creo que todos estamos conscientes del poder que el ego aporta al miedo, a la culpabilidad, porque mucho de nuestro día va elegido por ese miedo y por esa culpabilidad. Esta es la creencia de donde procede toda culpabilidad.
del ego y de la separación. ¿Alguien quisiera comentar algo adicional? Pues me gustaría comentar que, que debemos tener en cuenta algo que aquí ya se ha comentado, bueno, ya se ha dicho varias veces, y que es la palabra creencia. Entonces, no nos está diciendo que el ego tenga un poder o que la misma separación tenga un poder, sino lo que realmente les da poder a ellos es la creencia nuestra en ellos. Sin nuestra creencia, el ego no tendría ningún poder. Y eso es algo para observarse porque vemos aquí que es fácil pensar que no estamos luchando o que no debemos incluso luchar contra un ego, sino simplemente con esa creencia, con nuestra necesidad de eliminar esa creencia, no de eliminar un ego, sino de eliminar la creencia en él. Eso es lo que quiero comentar. Gracias, gracias Gaby, totalmente de acuerdo. Sí. Sí, tienes toda la razón, Gaby. Sí, es cierto. O sea, ahorita que lo comentaste, dije, sí, es cierto. O sea, por eso el curso dice que nos habla a la mente, no nos habla al cuerpo, ¿no? Y nosotros casi siempre queremos asociar todo con lo que sentimos. Y esos son sentimientos a final de cuentas. Y muchas veces cuando decimos, no, ya no voy a creer en el ego. Yo no voy a creer en el ego. Yo no soy un cuerpo, soy libre, ¿no? Y repetimos frases así como mantras. De repente te enfermas y así como que pensamos que el ego me dice, ¿no que no eras un cuerpo? Y de repente empezamos a decir, ay, es que sí es cierto. Apenas en la clase del martes, el martes pasado, platicábamos acerca de eso. Les decía yo, bueno, miren, decía uno de los compañeros, ¿qué puedo hacer, no? ¿Qué puedo hacer para, porque a veces no sé qué hacer, no sé cómo elegir, y a veces le digo al Espíritu Santo, elige por mí, y veo que no elige, ¿no? Dice, veo que no elige, veo que no hace nada. Y le decía, es que tienes que entender que son tus creencias, y decía, no, porque yo siempre he creído que voy a estar sano hasta el día que me muera. Y yo, bueno, esa es la creencia del sentimiento del ser humano. Pero nosotros hemos creído en que el cuerpo va a envejecer, hemos creído en que a cierta edad ya te duele la rodilla, te duele la espalda, pierdes la vista, ya no caminas bien. O sea, hemos creído en todo eso y no podemos liberarnos de eso si seguimos creyéndolo. Entonces, siempre que creamos en algo, va a parecer que estamos luchando contra ello. Y lo único que tenemos que hacer es retirar todo ese poder que le hemos dado. Y hemos sido nosotros mismos. Entonces, sí, yo ahorita que te escuchaba dije, sí, tienes toda la razón. Muy cierto. Sí. Gracias, Aure. Finalmente yo lo que veo es que es bien difícil esa separación de la mente con la creencia, porque sabemos lo que estamos afirmando, que el curso y el mensaje es para nuestra mente y que lo que tiene que cambiar es nuestra mente y nuestro sistema de pensamiento. Por lo general, en cuanto a mí me pasa, en cuanto voy viendo las lecciones y todo, lo voy aterrizando a mi experiencia terrenal, a la experiencia de mi cuerpo. Ya se nos ha dicho aquí, nada tiene que ver con tus acciones, con tu conducta. Todo tiene que ver con tu pensamiento, con tu mente. Claro. Esa tiene que cambiar el sistema de pensamiento en la mente, porque ahí es donde trabaja nuestro ser, efectivamente nuestro ser, y no nuestro cuerpo, no nuestra materia. Entonces, sí, pues va de la mano con la creencia de que soy este cuerpo, de que se enferma, de que no se enferma, de que goza, de que disfruta, de que está triste.
Sin embargo, en cuanto procuramos ver cualquier situación con ojos del Espíritu Santo, como que sí se queda a un lado, como que se queda fuera de esa experiencia terrenal. Y en la mente o en lo profundo, no sé cómo manejarlo de manera abstracta, sí experimento esa paz, sí experimento esa dicha, pese a lo que externamente mi cuerpo esté teniendo calor, teniendo frío, estando cansado, estando fatigado. Entonces, es ahí bien clara la separación. Tiene que ser la mente la que esté ignorando o haciendo a un lado esa creencia, dejar de pensar con esa creencia que desde pequeñitos pues nos enseñó todo el mundo, y es lo que ahorita es desaprender esa creencia. Sí. Bien, ¿alguien quiere apoyarme con el párrafo 3? Si quieres yo, Omar. Por favor. El ego es la parte de la mente que cree en la división. ¿Cómo iba a poder una parte de Dios separarse de él sin creer que lo está atacando? Hablamos anteriormente del problema de la autoridad y dijimos que se basa en el concepto de que es posible usurpar el poder de Dios. El ego cree que eso es lo que tú hiciste porque cree que tú eres él. Si te identificas con el ego, no podrás sino percibirte a ti mismo como culpable. Siempre que le hagas caso al ego, experimentarás culpabilidad y temerás ser castigado. El ego es literalmente un pensamiento atemorizante. Por muy ridícula que sea para una mente sana la idea de atacar a Dios, nunca olvides que el ego es demente. Representa un sistema de conceptos ilusorios y habla en su nombre. Hacerle caso a la voz del ego significa que crees que es posible atacar a Dios y que has arrancado una parte de él y te has apoderado de ella. De ahí procede el miedo a las represalias externas, ya que el sentimiento de culpabilidad es tan intenso que tiene que ser proyectado. No se escucha Está tu apagado. audio, Omar. Ahora sí. Muchas gracias, Gaby. Creo que en este párrafo se describe más explícito el título del capítulo, que es el uso que el ego hace de la culpabilidad. Entonces, dice, el ego es la parte de la mente que cree en la división. ¿Cómo iba a poder una parte de Dios separarse de él sin creer que lo está atacando? Efectivamente, si yo soy parte de Dios, parte de su creación, ¿por qué es posible que me separe de él a menos que piense que me está atacando o que yo lo estoy atacando? Solamente así podría concebir una separación. De ahí en fuera, pues, para Dios no existe esa concepción. Eso existe para el ego. Dice, hablamos anteriormente del problema de la autoridad y dijimos que se basa en el concepto de que es posible usurpar el poder de Dios. El ego cree que eso es lo que tú hiciste, porque cree que tú eres él. Es la creencia nuevamente que comentábamos. Es la creencia, porque meramente es una ilusión creada por el ego. Siempre que hagas caso al ego, experimentarás culpabilidad y temerás ser castigado. Sí, va implícito el castigo con la culpa. El ego es literalmente un pensamiento atemorizante. Por muy ridícula que sea para una mente sana, la idea de atacar a Dios, efectivamente, por muy ridículo que sea, mientras yo crea nuevamente en el ego, ya tengo temor, ya tengo miedo. Sí. Representa un sistema de conceptos ilusorios y habla en su nombre. Hacerle caso a la voz del ego significa que crees que es posible atacar a Dios y que has arrancado una parte de él y te has apoderado de ella. De ahí procede el miedo
a las represalias externas, al castigo, ya que el sentimiento de culpabilidad es tan intenso que tiene que ser proyectado. Yo he visto que mucha gente lo confunde con la conciencia y no está tranquilo porque su conciencia le está diciendo, hiciste mal esto, no debiste de hacerlo, ¿por qué lo hiciste? Corrígelo, haz algo. Ujú. Y pensamos que es nuestra conciencia la que nos está castigando para que nos sintamos mal y veamos que hicimos mal algo. No es que la conciencia es el ego el que nos está diciendo todo ello, lo está proyectando. Y entonces aquí es muy claro cómo el ego pues utiliza la culpabilidad para movernos en todo, absolutamente en todo. Utiliza la culpabilidad y en eso es lo que nos hace actuar o no actuar de cierta manera, cuando nuestra decisión tendría que estar dirigida por el Espíritu Santo, no por el ego. Entonces, por eso dice que todas nuestras decisiones son solamente, obedecen a dos motivos, o por miedo o por amor. De todo lo que yo hago durante el día, ¿cuántas de mis acciones las hice por amor? Y todas las que hice por miedo, pues están infundadas en la creencia del ego, en la creencia de que algo me va a afectar, algo me va a pasar, algo me va a atacar. Entonces, pues de ahí donde el ego se agarra de la culpabilidad para que nosotros tomemos todas la mayor parte de nuestras decisiones. Yes. ¿Qué opinan? Sí, sí, creo que sí, está correcto. Sí creo que la conciencia obviamente tiene una parte fundamental en esto, pero la conciencia también puede ser dirigida al Espíritu Santo. También puede el Espíritu Santo inducir pensamientos y comportamientos en la conciencia. Pero si la conciencia está adherida al sistema de pensamiento del ego, pues claro que él va a tener todo el poder. Ujú. Sí. Bueno, hay una parte, Gaby, donde dice que la conciencia pertenece al ámbito del ego, ¿no? Ajá. Y yo lo veo así. Es como cuando, bueno, en el pizarrón lo ponemos como un círculo grande, que es la mente del Padre, y un círculo pequeño dentro de la mente del Padre que se empezó a sentir diferente. Y por eso Ujú. tuvo que salir de ahí, ¿no? Y que yo lo creo así, que fue cuando creímos en el bien o el mal, o en la división, o así como que él está abusando de su poder, ¿no? Y así de Ujú. me voy. Y nosotros lo Ujú. tomamos como una conciencia, pero en realidad estábamos tomando como un juicio, estábamos haciendo un juicio y una separación, ¿no? Ujú. Entonces, siempre veo que sí, la conciencia va muy dirigida al ámbito del ego, pero a lo que tú decías puede ser redireccionada, ¿no? O como Ajá. en el curso también dice, el ego puede aprender, ¿no? O sea, se le Ajá. puede enseñar. Y yo creo que es en Ajá. esa parte, ¿no? Precisamente en lo que tú dices, en la conciencia, podemos Ajá. aprender, podemos alcanzar a sentir o desear un conocimiento que no es de este mundo, y es cuando nuestra mente entiende lo que realmente somos, ¿no? Ajá. Aquí me llamó la atención esto, que dice, el ego cree que eso es lo que tú hiciste. No, a ver. Ujú. Dice, sí, el ego cree que eso es lo que tú hiciste, porque cree que tú eres él. O sea, cree que yo soy el ego. Y de hecho, Ujú. yo siempre me he creído que es el ego cuando de repente digo alguna tontería o cometo un error, digo, ay, el ego está en mí, ¿no? Ujú. O en mis 5 minutos de ego, ¿no? Y en realidad, o sea,
y ahí me dicen, no eres tú el ego. Has Ujú. creído en que eres el ego. Y entonces Ujú. como que todos los días, aún estudiando el curso, lo afirmamos y lo afirmamos todos los días. Es que soy el ego, soy el ego, soy el ego. Y lo que tú decías hace rato, o sea, ¿cómo podemos salir de ahí si seguimos dándole fuerza, no? Y Ujú. todo en este mundo me hace creer que sí soy yo el ego, ¿no? Me dice, pues eres tú el que ha elegido, eres tú el que estás aquí. Y Ujú. simplemente tendría yo que verlo como que soy un personaje, es un guión que se escribió, ¿no? Y que yo soy el personaje que está representando algo en la obra, pero no porque Ujú. lo esté representando soy eso. O sea, el actor puede salir, no sé, de payasito, Ujú. pero es un payasito, ¿no? O puede Ujú. salir de que es un millonario, pero no es millonario, ¿no? Entonces, Ujú. nosotros solamente tenemos que darnos cuenta que estamos viviendo una experiencia en el mundo y estamos creyendo que somos este cuerpo, pero en realidad no lo somos. Decía Omar hace rato, qué difícil es separar lo que es el ego o lo que es el cuerpo y lo que es el espíritu, ¿no? Y yo Ujú. creo que cuando ya empiezas a entender las bases del curso, yo creo que por eso, o bueno, siento yo, ¿no? No sé, siento que los maestros del curso, por eso se ven tan tranquilos, porque entienden, empiezan a entender así como en las cartas, ¿no? Cómo la Ujú. barajeas y cómo la vas a tirar y todo. O sea, empiezas a entender el juego que está en la dualidad y dices, ya Ujú. no tengo por qué preocuparme tanto, ¿no? Ujú. Y cuando te preocupas demasiado, dices, hoy le estoy dando validez al ego. A ver, me relajo, me tranquilizo, regreso a mi centro y ya, empiezo otra vez, ¿no? Creo que Ujú. por eso los maestros están tan tranquilos porque ya no le dan validez, porque entienden el curso, ¿no? Ujú. Creo que cuando nosotros empezamos a entender qué es lo de Dios y qué es lo del cuerpo, ahí como que terminaría, ¿no? Nuestras discusiones, porque de repente nos Ujú. gana, ¿no? De Sí. repente volvemos a caer en esas ideas, pero no sé, yo no sé si les pasa, ¿no? Pero ya con el curso, caes ahí y dices, ay, otra vez estoy empezando a ver, me vuelvo a salir. O sea, como que ya no te quedas ahí por meses y meses y meses. Ujú. Ya puede haber ocasiones que sea de horas, Ujú. ya no de días, ya no de Ujú. meses, ¿no? O sea, y esa es como regresarle la mente de Dios, o sea, dice lo que es del César al César, ¿no? Se lo empezamos Ujú. a regresar y a dejar de darle validez al ego, sin Ujú. atacarlo, sin menospreciarlo, sin exagerar su validez, ¿no? Ujú. Simplemente olvidándonos de él, ¿no? Ujú. Sí, bueno, Sí. sería lo que tendría que opinar. Gracias. Jackie, ¿nos quieres apoyar con el párrafo 4? Claro que sí. Gracias. Todo lo que aceptas en tu mente se vuelve real para ti. Es tu aceptación lo que le confiere realidad. El permitirle la entrada al ego en tu mente y entronarlo allí es lo que lo convierte en tu realidad. Eso se debe a que la mente es capaz de crear realidad o de fabricar ilusiones. Dije anteriormente que tienes que aprender a pensar con Dios. Pensar con Él es pensar como Él, lo cual produce dicha y culpabilidad, porque es algo natural. La culpabilidad es un signo inequívoco de que tu pensamiento no es natural. El pensamiento que no es natural va siempre acompañado de culpabilidad, porque es la creencia en el pecado. El ego no percibe el pecado como una falta de amor, sino como un decidido acto de agresión. Esto es necesario para su supervivencia porque tan pronto como consideres que el pecado es una insuficiencia,
tratarás automáticamente de remediar la situación y lo lograrás. Para el ego, eso es la perdición, pero tú tienes que aprender a verlo como tu emancipación. Pues, gracias, Jackie. Pues sí, resumiendo todo el párrafo es lograr vencer esa creencia, superar esa creencia, y lo que dice al final, eso es verlo como nuestra emancipación. Estoy liberado de culpa, estoy liberado de pecado y estoy liberado del ego prácticamente. Y eso es obvio, todo lo que aceptas en tu mente se vuelve real para ti. Entonces, si en mi mente rige el ego, se vuelve real mi cuerpo, se vuelve real mi enfermedad, se vuelve real mi pecado y mi culpabilidad, que es a la culpabilidad de mi hermano. Mientras yo le dé realidad y creencia, va a permanecer. En cuanto deje de darle realidad a esas situaciones del ego, desaparece toda culpa. Es así como lo veo. ¿Alguien quiere opinar? Sí. Am, pues bueno, nada más quiero opinar y a ver si ustedes quieren, pues como extender esta idea. A mí me parece que es muy interesante esto que dice aquí, que dije anteriormente que tienes que aprender a pensar como Dios. Pensar como Él es, pensar con Él es pensar como Él, lo cual produce dicha y no culpabilidad, porque es algo natural. La culpabilidad es un signo inequívoco de que tu pensamiento no es natural. El pensamiento que no es natural va siempre acompañado de culpabilidad porque es la creencia en el pecado. Esta idea me parece a mí muy interesante. El pensamiento natural y el pensamiento no natural. O sea que todo lo que nosotros creemos aquí que es natural, no tiene nada de natural. Lo natural es pensar como Dios o pensar con Dios. Eso sí es natural, es la naturaleza de la mente pensar con Dios. Pensar separado de Dios o pensar con el ego es algo totalmente antinatural y nosotros pensamos que es normal, que a veces pensamos que es normal sentirnos enojados o sentirnos tristes o sentirnos preocupados o angustiados por algo y pensamos que es normal porque pensamos que somos seres humanos y los seres humanos se preocupan o se enojan o se entristecen y eso no es nada natural. Y a mí es una idea que me parece muy, muy interesante para reflexionar, ¿no? Totalmente de acuerdo, Gaby. Hay un autor que analizaba todas las catástrofes y todas las situaciones de tragedia en el mundo creadas por el ser humano, como las guerras. Y decía él, el ser humano es bueno por naturaleza. O sea, desde que nació, nació bueno. En su vida, en el transcurso, hubo... Tú Tu micrófono. Ahora sí. ¿Dónde me quedé? decías que el ser humano es bueno por Principio. naturaleza. Pues sí. Entonces, desde que nace, nace bueno. Y ya en el transcurso de la vida, diversos factores le van afectando para que proceda de manera a veces autodestructiva o destruyendo su entorno o a su prójimo. Pero en sí el ser humano es bueno por naturaleza. Aquí enlazándolo con lo que acaba de decir Gaby, efectivamente, tan pronto le va dando fuerza y poder a esa creencia de separación, a esa dualidad,
pues nuestros actos ya van sesgándose en dirección del ego. Ya no pensamos como Dios, ya no actuamos naturalmente. Entonces, la idea central es que yo veo el ejemplo de Jesucristo, bueno, de alguna manera en películas o en representaciones que se ven, pues siempre se ve en paz, siempre se ve comprensivo. No me lo imagino yo enojado, molesto, o irónico, vaya, no me lo imagino preocupado, por ejemplo. Entonces, Ujú. pensar en Dios como Dios, como Él lo hacía. Y lo he dicho muchas veces anteriormente que todo el que se le acercaba a pedirle salud, a pedirle a favor, a pedirle apoyo, Él nunca juzgó a nadie, nunca le dijo no porque fuiste pecador, no porque tú te lo buscaste, o estás así por tus actos, jamás. Él simplemente era perdón, era porque pensaba como Dios y actuaba con Dios. Es así donde yo veo, como se dice, concretamente la idea que Gaby nos compartió. ¿Puedo compartir? Jesús vino como ser humano, como tú dices, o sea, Jesús vino como un ego, pero él trascendió a ese ego. Y bueno, lo que yo creo, ¿no? De que el bebé también llega con su eguito, ¿no? Ujú, Con su egote. ujú. Egote. O sea, sí, o sea, ya llega antinatural. Exacto. Y lo que vamos buscando es nuevamente nuestra naturalidad, ¿no? Hacer la Ujú, voluntad de Dios. ujú. Sí. Es el recordar esa naturalidad o esa naturaleza de la cual somos. Ujú. De acuerdo, muchas gracias, Jackie. Yo, Adelante. bueno, ahorita que lo comentaba Gaby, lo pienso, ¿no? Bueno, desde que lo estaba leyendo Jackie, yo dije, bueno, ahí dice, pensar con Dios es pensar como Dios, ¿no? Ujú. O sea, ya es pensar con Dios o como Dios piensa. Y, y a mí esa parte me cuesta mucho pensar cómo piensa Él, ¿no? Porque nosotros vamos por la vida creyendo que hacer algo bueno está bien. Hace tiempo, no sé, cuando yo inicié en el curso, me acuerdo que salimos, Daniel y yo fuimos a un tianguis y en el camino iba una señora como de unos 70 años, tal vez, más de 70 años. Iba caminando y de repente se cae, ¿no? Entonces yo iba, Daniel siempre, por lo regular siempre salimos y siempre me lleva de la mano, ¿no? Entonces yo no sé, me jalé para querer jalar a la señora y alzarla, ¿no? O sea, mi instinto fue alzar a la señora, ¿no? Y Daniel me jala y me dice, déjala, ya la levantaron. Y yo, o sea, ¿cómo puedes decir eso? Eres estudiante del curso, ¿por qué haces eso? O sea, yo inmediatamente pensé que él estaba actuando mal, ¿no? Y empecé a juzgarlo. Entonces, yo con la forma en que lo ataqué fue diciéndole, ¿crees que esto lo haría Jesús? Y después me quedé pensando y dije, es que no necesariamente pensar como Dios es querer ayudar a todos. No, no es eso. Entonces, poco a poco, después de esa experiencia, o sea, no la justifico porque de todos modos me enojé, ¿no? Me enojé porque sentí que él no me dejó ir, ¿no? Pero a final de cuentas, en muchas ocasiones, me dice, no hagas esto y lo hago, ¿no? O sea, más bien estaba yo buscando la justificación para no hacerlo, tal vez, ¿no? Porque bien me podía haber soltado, ir y levantar a la señora y punto, ¿no? Y dejar de pelear. Y no regresar, bueno, decirle, ¿no? O sea, con callarme, ¿no? Con eso. O sea, pero no justifico eso, pero sí entendí
que no necesariamente tengo que ser salvadora, rescatadora de todas las personas, ¿no? Y esa Ujú. lección de mi vida, poco a poco, dentro de mi vida me ha ido bien, me ha ido, ¿cómo te diré? Como abriendo puertas de lo que en realidad yo había estado haciendo. Yo en mi vida, y como que siempre me gustó ser la rescatadora. Hace Ujú. tiempo me hacían una pregunta y me decían, ¿tú aceptarías que alguien te rescate? Y dije, no, yo no necesito que nadie me rescate. Me siento autosuficiente, me siento capaz, me siento fuerte, como para que alguien me venga a rescatar. No, 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 no. O sea, yo no necesito a alguien que me rescate. Y me dice, ¿y podrías rescatar? Y yo, sí. Ahí díganme cuánto rescato y yo rescato, ¿no? Es más, Ajá. díganme hasta dónde tengo que ir y yo viajo hasta donde tenga yo que ir para rescatar a alguien, ¿no? Y entonces me di cuenta que en realidad lo que tengo que rescatar es a esa niña a la que yo abandoné, a esa Aurelia a la que he abandonado, pero no como ser humano, sino como espíritu. O sea, no he fortalecido mis ideas, no he dejado mis creencias, sigo creyendo en lo mismo, sigo pensando Ujú. igual y quiero así como que encontrar resultados diferentes con mismas acciones, ¿no? Entonces, esta pregunta o esto que dice me lleva a ver las cosas, a ver, como que no es pensar como Dios, más bien como siempre nos dice Daniel, a ver qué propósito tiene. ¿Te trae paz o te trae conflicto? Entonces, Ujú. diariamente, analizarme, estoy pensando cómo, ¿y eso me trae paz o me trae conflicto? ¿Qué es lo que me trae? Si me trae paz, pues bueno, le sigo por ahí. Pero si me trae conflicto, pues no. O sea, independientemente que piense en el amor, muchas veces con amor, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de los hijos, ¿no? Muchas veces una madre que quiere tanto a los hijos, dice, es que por amor yo me voy a desvelar. Por amor tal vez Ujú. no voy a comer para que ellos tengan, ¿no? Y Ujú. confundo el amor con los apegos, con el rescatar, con el no creer autosuficiente a mi hermano, porque a final de cuentas no nada más es mi hija, es mi hermana, ¿no? Ujú. Entonces, con no creer lo suficientemente capaces de salir adelante por sus propios medios, ¿no? Entonces, no todo tiene que ir dirigido a que sea con amor hacia la persona, sino si con amor te suelto, con amor hoy no te rescato, con amor hoy también yo me quiero, también me valoro y y sí soy estudiante del curso y sí sé que no soy un cuerpo, pero estoy representando un guión aquí y Ujú. y tampoco voy a permitir que ese círculo que estoy llevando en paz, alguien venga y me lo tire como un castillo de naipes, ¿no? O sea, no, Ujú. porque he luchado mucho por esa paz, por esa tranquilidad, ¿no? De no meterme en conflictos, de ya no meterme en la vida de los demás, de no ser metiche, ¿no? Entonces Ujú. eso que he ido trabajando, darme cuenta hasta dónde está bien, hasta dónde está mal, y darme cuenta que no todo lo que pienso bonito en el mundo tiene que ver con Dios, ¿no? Porque no es así. Yo tengo una forma de pensar bonito y creo que para Dios la forma de pensar bonito es que esto no existe. O sea, que independientemente de lo que esté yo pasando, pensando o diciendo, no existe. Y Ujú. que debo de aceptar que en realidad yo ya estoy bien, nada más que eso es lo que cuesta, ¿no? Claro, Entonces, como que esa partecita daría para muchísimas, muchísimo sí, más, ¿no? Lo que sí, decías tú, analizarla. sí, sí, pienso lo mismo. Sí, Sí, gracias, Aure. Gracias, Aure. gracias a ti. Gracias. A ver. La mente que está libre de culpa no puede sufrir.
Al estar sana, sana a su vez al cuerpo porque ella misma ha sanado. Las enfermedades son inconcebibles para la mente sana, ya que no puede concebir atacar a nada ni a nadie. Dije antes que la enfermedad es una forma de magia. Quizá sería mejor decir que es una forma de solución mágica. El ego cree que castigándose a sí mismo mitigará el castigo de Dios. Mas incluso en esto es arrogante y atribuye a Dios la intención de castigar y luego adopta esa intención como su propia prerrogativa. El ego trata de usurpar todas las funciones de Dios tal como las percibe, porque reconoce que solo se puede confiar en una lealtad absoluta. Efectivamente, del último renglón dice, el ego trata de usurpar las funciones de Dios, tal como las percibe. Y yo he visto que también el ego trata de atribuirle características a Dios egoicas. Y a veces por eso le dice, Dios se enoja, Dios te está viendo, Dios va a hacer esto contigo o no lo va a hacer. Castiga. Porque le atribuye el ego características de sí mismo a Dios. Además de quitarle las funciones de Dios y hacérselas, apropiárselas el ego, le da a Dios características, pues, del ego. Entonces, es bien fácil ahí engañarnos pensando que Dios va a actuar o no actuar en favor de nosotros. Por eso, a veces se concibe que si yo le voy a pedir a Dios, Él está atento para, como por arte de magia, mover los hilos, ¿no? Y concederme lo que estoy pidiendo. Eso es darle características de ego a Dios, porque Dios no está en ese plano, no está viendo qué quieres o qué deseas. Cuando decimos, si Dios quiere, vamos a ir a esto. Si Dios quiere, si Dios lo permite. No, eso es darle atributos de ego a Dios. Lejos de que le quita las funciones de Dios, le da funciones del ego. Ok, dice, la mente que está libre de culpa no puede sufrir, porque el sufrimiento a fuerzas es del miedo o de la culpa. Al estar sana, sana a su vez al cuerpo, porque ella misma ha sanado. Las enfermedades son inconcebibles para la mente sana, ya que no puede concebir atacar a nadie ni a nadie. Dije antes que la enfermedad es una forma de magia. Quizás sería mejor decir que es una forma de solución mágica. El ego cree que castigándose a sí mismo mitigará el castigo de Dios. Muchos dicen que el estar enfermo sirve para expiar, sirve para purificar el alma, sirve para llegar a Dios. Esa es una creencia del ego, porque dice, ya estoy pagando aquí lo que pude hacer. Pues eso es nada más darnos el engaño de que Dios está en espera de que a veces, si allá abajo ya padeciste, pues acá ya va a ser mucho menos lo que te toca sufrir. Eso es ilusión y es pensamiento egoico, porque nada de eso está en el plano de Dios ni en la mente de Dios, mucho menos. Todo esto es creación del mundo, estas ideas, incluso el de la enfermedad. Dice, le atribuye a Dios la intención de castigar y luego adopta esa intención como su propia prerrogativa, así lo que acabo de decir. Voy a pagar aquí mis culpas y mis pecados para que ya vio Dios que aquí ya lo pagué, pues ya no me aplica, ya no me aplica tanto la pena, ¿no? Entonces, nuevamente aquí vemos cómo el ego utiliza la culpabilidad para cambiarnos el pensamiento.
Así es como lo veo yo. Que no es más que mi idea y mi creencia, ¿no? Sí, Ujú, ujú. sí. ¿Quién quiere comentar? Mm. Pues a mí me ha parecido muy bien tu comentario, Omar. Yo estoy de acuerdo con eso. Mira, aquí hay una parte, Omar, dice, la mente que está libre de culpa no puede sufrir. Al estar sana, sana a su vez al cuerpo, porque ella misma ha sanado. Las enfermedades son inconcebibles para la mente sana, ya que no puede concebir atacar a nadie, ni a nada ni a nadie. Entonces, esta frase se me hace a mí que muchas veces es muy confusa, Ujú, porque para nosotros un cuerpo enfermo entonces quiere decir que es una mente no sana, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando yo inicié en el curso, peleaba yo mucho con Ken. O sea, muchos dicen, ay, es que Ken es un buen maestro y que es escuché en alguna ocasión que decía, es como si él tuviera el mapa completo de todo el curso y lo entendiera y lo pudiera descifrar, ¿no? Y yo peleaba con él, yo decía, no es cierto, no es cierto, o sea, yo peleaba con él en una porque no la había leído, en otra porque las pocas cosas que había yo leído las leía y escuchaba yo cómo analizaba a Helen, analizaba a Bill, y yo decía, ¿y él qué? ¿Él qué? ¿No? Decía, ¿por qué no se analiza él? O sea, y le decía a Daniel, ay, qué bonito, mira, hablando del otro, pero de él no, ¿no? Y siempre, y le decía, aparte, se murió de cáncer, ¿no? O sea, siempre era mi pleito. Decía, ¿cuál pinche mente sana? O sea, no es cierto, ¿no? Entonces un día me dijo Daniel, a ver, mira, te voy a poner un ejemplo y ya tú me dices. Y dije, va, a ver, ponme el ejemplo. Y me dice, cuando Saulo, no sé si han oído de él, yo me imagino que sí, ujú, Saulo, el de la Biblia, ujú. dice, cuando fue Pablo de Tarso. encarcelado, ajá, dice, cuando fue encarcelado, dicen que todos los días le cambiaban como quien dice, al guardia, ¿no? Al que lo Ujú, estaba cuidando. Dice, todos los días se lo cambiaban porque todos los días llegaba uno y lo convertía. O sea, le hablaba de Dios y él creía en Dios, ¿no? ujú. Y dice, y te das cuenta que él no hubiera podido llegar a tantas mentes si no hubiera estado en la cárcel. Entonces, tenía un propósito. Dice, entonces, tú no sabes con qué propósito Ken enfermó, no sabes si tenía que llegar el mensaje a enfermeros, a doctores, y la única forma era con él estando enfermo. Y cuando me dijo eso, dije, bueno, sí, está bien. Yo no tengo el mapa completo, yo no puedo juzgar, no puedo entender nada de este mundo y entonces tienes toda la razón. Ya, voy a dejar de pelear con él y lo voy a leer. Cuando lo leí dije, sí, tiene muchas, muchas cosas buenas, pero como todo, yo digo, en su momento leí a Gary Renal y me encantó, ¿no? Leí a Ken, me encantó. He leído así varios libros y me encantan, Ujú, ¿no? Y digo, sí, 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 sí me gustan, ¿no? Pero no me quedo con esa idea. Yo la busco en el libro, ¿no? La busco y claro. ya la voy entendiendo, ¿no? Digo, porque Ujú, a final de cuentas ellos me enseñan lo que entendieron a su percepción, pero no es una percepción universal, ¿no? ujú. Entonces, yo tengo que buscar mi propia percepción y mi propio avance, ¿no? Entonces, poco a poco los he ido dejando, ¿no? Pero fui entendiendo que entonces no necesariamente tiene que ser la sanación del cuerpo. No. O sea, cuando tú te sientes en paz, estás sanado de enfermedades. No importa Mm, que te estés muriendo de cáncer, que te estés claro. muriendo de cualquier otra cosa, ¿no? O sea, no importa porque la mente ya sanó. Entonces, Ujú, muchas veces cuando vemos a estudiantes del curso y los vemos enfermos, decimos, no, no, no es cierto, no es buen ujú, estudiante, ¿no? ujú, ujú. Entonces, esa frase a mí se me hace que es muy confusa para nosotros,
cuando empezamos, pero que ya cuando ya tenemos más tiempo ya empezamos a verla con ojos diferentes y ya empezamos a decir, bueno, sí, sí es cierto que si mi cuerpo, o sea, se sana, ya será así como un plus, pero no es necesario. No. Lo importante es que esté en paz. Ujú. Sí. Aparte que fue algo que yo elegí, ¿no? Ujú. Y que es algo que a veces no tenemos consciente de que nosotros mismos lo elegimos, ¿no? Ujú. ¿Cuándo? No sabemos. Decía yo hace rato, nuestras creencias fueron las que fueron decidiendo lo que estamos viviendo. Y mientras no cambien mis creencias, pues no va a cambiar la vida que tengo, ¿no? Bueno, Ujú. era eso lo que yo quería comentar. Más que nada esa confusión que muchas veces tenemos como estudiantes. Claro. Yo pienso que es muy buena tu aclaración, Aure, porque sí, efectivamente, muchos estudiantes tenemos en un principio esa inquietud de pensar que si se sana nuestra mente, se sana nuestro cuerpo, y no o no necesariamente, porque podríamos entonces pensar que si tenemos un cuerpo sano, totalmente sano, saludable, joven y bello, ¿eso quiere decir que nuestra mente está sana? Eso no es cierto. El puro hecho No, de tener un cuerpo significa que nuestra mente está enferma. Entonces, un o de, cuerpo sano o la idea de un cuerpo sano o un cuerpo enfermo es la misma ilusión. sí. Entonces, como dices tú, la verdadera sanación es que nuestra mente esté en paz, independientemente de qué condiciones o situaciones tenga este cuerpo que tenemos temporalmente. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo, Aure. Sí, y de lo que esté pasando a nuestro alrededor, ¿no? Porque a veces Claro. tal vez no es una enfermedad física, pero emocional, estamos enfermos, ¿no? ¿Y por qué? Por todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor que nos arrastra, ¿no? Ujú. Entonces, creo que más que nada va dirigida a cómo estás pensando, ¿no? Sí, Porque claro. también cuando en esto, fuimos conociendo gente, ¿no? Y en una ocasión una persona dijo, yo soy estudiante del curso y me siento bendecida por haber encontrado esto. No recuerdo la persona de dónde era, quién era, solo recuerdo lo que dijo. Dijo, me siento muy en paz, muy tranquila, yo me siento feliz de estar estudiando esto. Y mira, física, mental y espiritualmente estoy bien. Yo en mis negocios, después de que empecé el curso, me ha ido súper bien. Físicamente estoy bien, viajo mucho, yo ya no tengo problemas con mis hijos, nada. Y yo dije, ¿y tú crees que esa es la sanación de la mente? yo, yo solita dije, o Claro, sea, ¿tú crees que el dinero dio la sanación? claro, ¿no? Dije, no, tenemos un autoengaño, ¿no? Ajá. Nos estamos autoengañando y diciendo, porque creo que construí un castillo así bonito alrededor mío, ya estoy sana. Y no es cierto, Claro. porque aunque no tengamos ninguna carencia física, a veces nos estamos engañando porque creemos que tenemos todo y nos falta Dios, ¿no? Entonces Ujú. estamos empezando a creer que somos nuestro propio Dios y que no lo necesitamos. Entonces, cuando yo escuché eso, dije, no, tampoco va por ahí. Mm. No, no, no. Dije, Sí, ¿no? hazte un lado, porque eso no. No recuerdo con quién lo escuché, pero sí lo escuché y dije, no, no la vuelvo a escuchar. No, no, porque dije, no, no creo que vaya para ahí el curso, ¿no? Luego, No. después, otra persona, nos preguntó, estábamos dando, bueno, Daniel empezó a ir a dar clases ahí a ese lugar. Era un lugar donde daban, pues, varias clases, eran Reiki, hacían que no recuerdo bien todo lo que hacía, pero eran muchas cosas así, mm, que tenían que ver con lo espiritual, ¿no? Ujú. Entonces, entró el curso ahí y ella decía, casi fue cuando empezó la pandemia,
Y ella decía, a partir de que yo le abrí la puerta a Curso de Milagros, me ha ido fatal. Fatal, fatal. A mí cuéntenme una persona, de una sola persona, que haya estudiado el curso y que el día de hoy le vaya muy bien, y yo voy a creer en ello. Y Daniel dijo, bueno, pues muchas gracias, nos vemos. Gracias por todo lo que nos diste, nos vamos, ¿no? Porque le dijo Daniel, si tú quieres que yo te cuente que alguien es millonario por esto, no lo vas a encontrar. Porque tú estás buscando dinero, no estás buscando estabilidad emocional. No, entonces, creo que esa parte siempre creemos que, bueno, es como antes, ¿no? Un Dios cambalachero. O sea, tú dame todo y mira, yo sacrifico esto por ti. O yo voy a hacer esto por ti. O ya le abrí la puerta a los del curso y pues el dinero, ¿cuándo llega? ¿No? Claro. ¿Cuándo? Porque yo no lo veo. Entonces, no, ni es una salud financiera, ni una salud física. Porque a veces Sí, ¿no? creemos que, así como que con el curso, ay, ahora vamos a tener dinero y vamos a estar bien, porque Dios dijo que no íbamos a tener necesidades. Dice, no tienes necesidades porque tú no eres un cuerpo, ¿no? Lo dice la primera lección. La primera lección dice, nada significa nada. Y yo no la entendía cuando Daniel nos la explicó y nos dijo, a ver, decía, yo me acuerdo que la primera lección nos la dio cuando apenas éramos muy poquitos. Y, y la mayoría no sabíamos nada del curso, ¿no? Y una de ellas le dijo, ¿cómo que no significa nada? Esta mesa, ¿sabes cuántas lágrimas me costó? Esa silla donde estás sentado, ¿sabes cuánto me costó pagarla? No me digas que no significa nada. Y le dice él, a ver, imaginemos que hoy me invitas tú aquí y que no tienes esta mesa. Por esta mesa no estaría la clase. Y me dice, pues no. Y le dice, ¿nos sentarías en cualquier sillita? Sí. Dice, ¿ves cómo es importante? Y le dice, a ver, imagínate que no tienes silla. ¿No te acercarías a una piedra? No, pues sí, acercaría tal vez una piedra. Entonces te vas dando cuenta que todo lo que tienes no es necesario. O sea, lo tienes y lo ocupas, pero no es indispensable. Dice, entonces te das cuenta que la lección tiene toda la razón. No significa nada más solamente el significado que tú le has dado. Y el significado que le diste fue el de sacrificio. Dice, porque le has puesto el valor con el que tú lo sacrificaste, pero no es el valor real que tiene. Y cuando él nos dijo eso, dije, sí, es cierto. Y entonces de ahí analizo y digo, es que no todo tiene un significado, porque no para todos es lo mismo. Es lo que nosotros le hemos dado ese significado. Entonces la salud es un significado que simplemente le da el enfermo, ¿no? El enfermo si quiere sanarse, el que no está enfermo le da igual, ¿no? El que no tiene dinero y no le interesa, pues no le interesa. El que tiene riqueza y no le interesa lo espiritual, no le interesa. Entonces, no se da cuenta que no tiene a Dios. Bueno, y sería eso lo que yo tendría que comentar, ¿no? La confusión más bien de lo que hemos visto en la enfermedad, en los resultados, ¿no? Sí. Yo estoy muy de acuerdo con Aure, porque a veces también muchos estudiantes piensan que, y bueno, incluso a veces hasta también maestros piensan que con el perdón se puede modificar un guión que de por sí ya está pensado, ya está soñado, y que ya está además terminado, y que se puede cambiar. Y si se pudiera cambiar, entonces, ¿por qué Kenneth Wapnick o Rosa María Wynn o muchos otros, por qué no se curaron del cáncer que tenían? ¿Por qué? ¿Por qué no perdonaron? ¿Por qué no pudieron cambiar su guión? Es que el guión no cambia con el perdón. El perdón lo que hace es nada más cambiar tu percepción y tu mente, no tu guión.
El guión ya está ahí porque proviene de un sueño de separación, de una creencia en la separación. Entonces, ahí en ese mismo guión están los cuerpos sanos y los cuerpos enfermos y siguen siendo la misma ilusión. La única sanación es que tu mente esté en paz y en eso estoy totalmente de acuerdo con Aure. Efectivamente, opino igual. Muchas gracias. Sí, gracias. ¿Alguien quiere apoyarme con el párrafo 6? Sí, yo te lo leo. Sí. Ok. Dice, el ego no puede oponerse a las leyes de Dios de la misma manera en que tú tampoco puedes hacerlo, pero puedes interpretarlas de acuerdo con lo que desea, al igual que tú. A ver, no lo entendí, lo repito. El ego no puede oponerse a las leyes de Dios de la misma manera en que tú tampoco puedes hacerlo, pero puede interpretarlas de acuerdo con lo que desea, al igual que tú. Por eso es preciso que contestes la pregunta, ¿qué es lo que quiero? La contestas cada minuto y cada segundo. Y cada decisión que tomas es un juicio que no puede por menos que tener consecuencias. Y esas continuarán repitiéndose automáticamente hasta que tomes otra decisión. Recuerda, no obstante, que las alternativas en sí son inalterables. El Espíritu Santo, al igual que el ego, es una elección que cada uno hace. Ambos constituyen las únicas alternativas que la mente puede aceptar y obedecer. El Espíritu Santo y el ego son las únicas opciones que tienes. Dios creó una de ellas. Por lo tanto, no puedes deshacerla. La otra la inventaste tú. Por lo tanto, puedes. Solo lo que Dios crea es irreversible e inmutable. Lo que tú has fabricado siempre se puede cambiar, porque cuando no piensas con Dios, en realidad no estás pensando en absoluto. Las ideas ilusorias no son pensamientos reales, si bien puedes creer en ellas, pero eso es un error. La función del pensamiento procede de Dios y reside en Dios. Puesto que formas parte de su pensamiento, no puedes pensar separado de él. Gracias, Aurelio. Y dice, el ego no puede oponerse a las leyes de Dios, de la misma manera en que tú tampoco puedes hacerlo. Pero puedes interpretarlas de acuerdo con lo que desea, al igual que tú. Es algo así como lo que mencionaba Gaby del guión. El guión ya está por leyes divinas. Ya veré yo si lo interpreto como un castigo, como una bendición, como expiación, como que no supere el perdón, o como que nada tiene que ver mi estado de salud con mi estado mental. A eso no nos podemos oponer a las leyes de Dios. Dice, por eso es preciso que contestes la pregunta, ¿qué es lo que quiero? La contestas cada minuto y cada segundo, y cada decisión que tomas es un juicio que no puede por menos que tener consecuencias, porque cada minuto y cada segundo voy a interpretar o voy a percibir mi vida de acuerdo con lo que quiero. Por ejemplo, si yo no deseo un castillo ni una mansión, pues mi interpretación va a ser, me da igual quién lo tenga o quién no lo tenga, porque no quiero eso. En cambio, si sí lo quiero, mi interpretación va a ser, qué infeliz soy porque no lo tengo, cuándo lo lograré tener. Y en función de eso, dice, no puede por menos que tener consecuencias, porque eso me va a hacer libre o me va a hacer, o me va a encadenar a un apego. Ok. Y estas continuarán repitiéndose automáticamente hasta que tomes otra decisión.
Recuerda, no obstante, que las alternativas son inalterables. El Espíritu Santo, al igual que el ego, es una elección que uno hace. Ambos constituyen las únicas alternativas que la mente puede aceptar y obedecer. Lo que decíamos al inicio del capítulo, sí, del capítulo. Solo puedo elegir entre el ego o el Espíritu Santo, o entre el miedo o el amor. El Espíritu Santo y el ego son las únicas opciones que tienes. Dios creó una de ellas y por lo tanto no puedes deshacerla. La otra la inventaste tú y por tanto sí puedes. Solo lo que Dios crea es irreversible e inmutable. Lo que tú has fabricado siempre se puede cambiar. Porque cuando no piensas como Dios, en realidad no estás pensando en absoluto. Efectivamente, toda mi realidad, todo mi mundo se puede cambiar. Y lo estaré cambiando constantemente en función del ego. Y no me voy a salir de ahí hasta que elija pensar como Dios o con Dios. Y dice, las ideas ilusorias no son pensamientos reales, si bien puedes creer en ellas, pero eso es un error. La función del pensamiento procede de Dios y reside en Dios. Puesto que formas parte de su pensamiento, no puedes pensar separado de él. Entonces, todo lo que yo conciba como separación, como ilusión, todo el mundo que me he creado, incluso mi cuerpo, no estoy pensando como Dios, ni estoy pensando en Dios. Ya estoy eligiendo esa separación. ¿Qué opinan? Por eso que en este mundo se nos repite y se nos repite y volvemos a estar en esa ilusión, ¿sí? Y viviendo esta experiencia, ¿no? Sí. ¿Puedo comentar algo? Adelante, con gusto, sí. En este país tendría que comentar para que no se preste a confusión esto que dice, solo lo que Dios crea es irreversible e inmutable. Lo que Dios crea, pues es a su Hijo. Eso es lo que Dios crea. Y eso es irreversible e inmutable. Tú no puedes cambiar tu ser. Tú no puedes cambiar lo que Dios creó como tu ser. Eso es irreversible e inmutable. Y lo que tú has fabricado siempre se puede cambiar. Lo que tú has fabricado es lo que tú piensas separado de Dios. Eso sí se puede cambiar, porque cuando no piensas con Dios, en realidad no estás pensando en absoluto. Por eso es que se puede cambiar lo que piensas sin Dios. Y aquí ya hace la aclaración que las ideas ilusorias no son pensamientos reales. Entonces está hablando de pensamientos que sí se pueden cambiar, no de, no de formas que se puedan cambiar, sino de pensamientos que se pueden cambiar. Y bueno, eso es lo que quería comentar. Ay, yo también quiero comentar algo, mira. Adelante. Bueno, es que aquí cuando dice, ¿qué es lo que quiero? Y me lo hace como una pregunta y dice, la contestas cada minuto, cada segundo y cada decisión que tomas es un juicio que no puede por menos que tener consecuencias, ¿no? Y nosotros creemos que, bueno, en mi caso, siempre he creído que las consecuencias así son como malas, ¿no? Hace tiempo yo les decía que en una clase que fui viviendo cosas que en algún momento yo creí que iban a alcanzar una consecuencia, ¿no? Y me sentí como correteada por mi pasado y así como que me iba correteando y me alcanzó y me quería tragar, ¿no?
Y de repente fue muy difícil para mí vivir lo que yo estaba viviendo. Y yo decía, son consecuencias de mis actos, consecuencias de mis actos. Yo lo hice, ¿no? Bueno, y concretamente fue el caso de mis hijos, ¿no? Mi hijo, bueno, mi hija tenía 9 años cuando yo me separé del papá de mis hijos. El, el que le seguía tenía 7 y el último, el más chiquito, tenía 5 años. Entonces, cuando yo me separo, para mí fue muy difícil porque primero quedamos en un arreglo. Yo me quedo con los niños, tú te quedas con todo lo material, y ya, ¿no? Y Ujú. quedamos en paz, supuestamente, ¿no? Después él dice, no, yo quiero todo lo material y tú quédate con los niños. O sea, y no nada más lo material, o sea, las cuentas que teníamos en el banco, los muebles, los carros, teníamos equipo de audio, o sea, teníamos muchas cosas. Dicen, ya no nada más quiero eso, ahora quiero la casa. Y le dije, no, casa no, porque es herencia. O sea, no puedes pelear algo que no te puedo dar, ¿no? Ajá. Entonces él dice, bueno, entonces no doy pensión. Y yo dije, pues no des pensión, ¿no? O sea, el dinero no era el problema, pero entonces va por mis hijos y se los lleva y empiezan los ataques, los golpes, las entradas a mi casa, los robos. O sea, fue una etapa para mí muy, muy difícil, donde yo me sentí desprotegida. Mis padres lo apoyaban a él, mis hermanos lo apoyaban a él. Yo jamás me quejé, jamás dije, él me engañó, él me hizo, él me dijo, no, nunca dije nada porque yo creía que un matrimonio tenía que ser de dos y no tenía por qué contarle a nadie lo que yo estaba viviendo. Entonces, de repente que la gente se enterara de todo lo que yo había estado viviendo, fue así como que, pues entonces, qué hipócrita fuiste, o sea, siempre salías riéndote, ¿no? Y fue algo tan difícil que yo tuve que salir de mi casa, sin nada, sin ni un peso, sin máquinas, sin nada, teniendo que dejar incluso mi casa, porque en ese tiempo me demanda mi mamá, se queda con la casa. En ese tiempo yo la vi como la madre malvada. Después entendí que me la quitó para después regresármela, ¿no? Ella me estaba ayudando, ¿no? No lo estaba haciendo por mala. Pero el caso es de que yo me Ujú. sentí tan desprotegida que me fui de mi casa, ¿no? Y eso para mis hijos fue abandono. Y no me lo podían perdonar. Incluso regresaron hace 3 años más o menos, regresaron, los vi, los apoyé, estuve con ellos en todo lo que necesitaron. Murió su papá, ellos estaban ya al borde de la locura, amenazas de muerte con ellos, y los saqué de ahí para que estuvieran en paz, ¿no? Y se vinieron conmigo. Y cuando todo estuvo en paz por allá, dijeron, te odio. O sea, si a ti se te olvidó que me abandonaste, a mí no. Y te odio y te desprecio y ojalá te mueras y cosas horribles, ¿no? Entonces, esa parte yo creía que no se podía cambiar. Y siempre creí que pues que era consecuencia de mis actos, ¿no? Y Ujú. poco a poco me he dado cuenta que no es cierto, que hay consecuencias buenas y que a final de cuentas yo no los abandoné, no lo hice porque no los quisiera. Yo me fui porque en ese momento ya no me funcionaba lo que yo estaba viviendo, ¿no? Y en ese momento para mí era así como si yo fuera una hoja en el viento y el viento me llevara por donde él decidía y yo creía que no tenía decisiones, ¿no? Y el curso Ujú. me enseñó que yo soy el tomador de decisiones, que yo soy la que decido lo que estoy viviendo, que yo permito que me traten como me están tratando y que hasta cierto punto he construido lo que yo he estado viviendo. Entonces, poco a poco me di cuenta que no cambias el guión, pero sí cambias lo que vas a seguir viviendo. O sea, el pasado no se puede cambiar, no se puede arreglar, Ujú. pero mi futuro no tiene por qué estar determinado por lo que yo hice en mi pasado.
sino que ahora con el Espíritu Santo Ujú, puede cambiar eso. ujú, Y lo puedo ver de diferente forma. Y ujú, hasta hace ujú. tiempo, hace un año, no, menos de un año, cuando se fue mi hija, nuevamente, y habló muy feo de mí, hasta ese momento todavía me acuerdo que yo dije, ¿por qué nunca voy a dejar de ser esa madre mala para ellos? ¿Por qué no importa lo que haga, siempre seré mala, no? Y yo misma me contesté o fue la voz del Espíritu Santo que me dijo, hasta que tú dejes de creer que eres mala. Hasta ese momento, ¿no? Y creo que Ujú, soy una madre muy buena porque al menos las dos que tengo aquí, me han salido buenas hijas, responsables, honestas, trabajadoras. Y digo, ya deja de culparte, eres, o sea, yo para mí me digo, eres el peor verdugo que pueda existir de ti misma, ¿no? Y ya no me ujú, quiero juzgar, ya no me quiero etiquetar en la madre malvada. Y eso ha cambiado mi vida porque cuando dejo de etiquetarme como madre malvada, obviamente también me dejo de etiquetar como malvada como pareja. Porque yo decía, es que yo no puedo tener una buena pareja porque soy mala madre, ¿no? Y ahora me doy cuenta que no es cierto. O sea, yo elegí a mis parejas todas iguales porque me sentía culpable, porque era lo ujú, que yo creía que me merecía y el día de hoy sé que ya no me merezco nada de eso y ya no lo permito. Entonces, sí cambia y cambia porque lo dice el mismo libro, ¿no? Dice, eso lo elegiste tú y como ujú, lo estás eligiendo tú decides hasta cuándo. Lo que no puedes elegir es si te vas a salvar o no te vas a salvar. Eso es lo que no puedes elegir. Yo soy hija de Dios y no importa lo que haga, no voy a dejar de ser su hija. O sea que ujú. mi guión ya se escribió de que yo ya estoy con él, ¿no? Claro, No claro. importa lo que haga, pero el Ujú, guión de mi vida no está escrito. Es hasta donde yo decido, porque muchas veces con el curso, muchos estudiantes dicen, entonces, ¿qué chiste tiene? Si en otra vida maté, en esta vida voy a hacer lo mismo. Y yo, no, es que no tiene que ver con tu vida, no tiene que ver con eso, ni con las elecciones que tomes, tiene que ver con cómo te sientes y qué es lo que permites en tu vida, ¿no? ujú. Y lo que permitamos o lo que creamos es lo que vamos a vivir. Y si ya no queremos vivir algo así, caótico, pues vamos a dejar de creer en ello. Y yo Ujú, al menos con el curso me ha enseñado que deje de creer en eso, en que yo soy mala y en que nunca voy a tener una paz o una tranquilidad o que no voy a ser una madre normal, ¿no? Digo, a final de claro, cuentas disfruto mucho, mucho, mucho a mis hijas, a las que tengo a mi lado y ya he dejado de llorar por los que no tengo aquí, ¿no? Digo, ah, ya no, o sea, no porque no signifique nada para mí, pero que no me aporta el seguir llorando. Entonces creo que toda nuestra vida puede cambiar cuando nosotros dejamos de darle ese valor, ese, pues sí, el valor que le hemos dado y decir, bueno, sí puede cambiar mi vida, sí puedo estar en paz, sí voy a dejar de sufrir y lo que suceda, digamos, si están o no están, no es lo importante es que yo me puedo sentir en paz, porque eso es lo que me enseña el curso. El curso me dice que no importa que haya un caos alrededor mío, yo puedo estar en paz. ujú, Y así mi vida haya sido un caos, puedo seguir estando en paz. Creo claro. que a esa parte es a la que se refiere cuando dice que una parte la inventé yo, dice, la otra la inventaste tú, por lo tanto, puedes cambiarla, puedes deshacerla con la Ujú, mente, no con no, yo no lo voy a decir que, ay, mis hijos regresen y estén conmigo, ¿verdad? Y ahora me amen de repente, ¿no? No, pero en mi mente ujú, ya no me voy a sentir culpable. Entonces, cada decisión que yo he tomado con el ego y con la culpabilidad, ahora la puedo tomar con el Espíritu Santo y verla con amor y decir, bueno, sí, y yo me lo he dicho a mí misma muchas veces, tomé decisiones con el grado de conciencia que tenía en ese momento.
y no tengo por qué arrepentirme porque en ese momento tenía ese grado de conciencia. Hoy tengo otro, no puedo regresar el tiempo, pero sí puedo elegir de otra manera ahorita y dejar de sentirme culpable. Claro. Y bueno, Sí. sería lo que podría opinar, que ese guión no está totalmente escrito, a menos que no quiera yo hacer nada. Ujú. Ujú. Sí, totalmente de acuerdo. Básicamente, como dice Aure, no puedo cambiar el guión, o lejos de que si lo puedo cambiar o no lo puedo cambiar, sí puedo cambiar mi pensamiento respecto de ese guión. Y Exacto. como dice, voy a cambiar a positivo, voy a cambiar a que no soy una mala madre, voy a cambiar a que esto me hace feliz, esto no quiero, esto sí puedo. Ese es el pensamiento que sí podemos cambiar, y entre más cerca esté del pensamiento del Espíritu Santo, pues mejor voy a tener resultados, que en este caso son la paz. Y lo dijo Aure, puedo estar en medio del caos y yo estar en paz, dado mi pensamiento respecto de ese caos, que ni a lo mejor ni lo Claro. veo. Ya con la mente Claro. recta ni veo que hay caos. Claro. Que yo pudiera ver que el mundo está de lo peor y patas para arriba y lleno de violencia y lleno, porque así elegiría yo verlo, o al contrario, puedo percibir que es lo más maravilloso que hay, que qué bueno que vivo en él, que me tocó esta experiencia en este tiempo y que disfruto cada día de mi vida como está. Entonces, mi pensamiento es lo que hace la diferencia de ese guión. Ujú. Totalmente decir? cierto. Sí. Ujú. Bueno, Podemos aceptar la expiación para nosotros mismos y revocar nuestras decisiones equivocadas. Eso, ¿no? Entregándoselas al Espíritu Santo para que Él las sane y las corrija por nosotros. Eso es lo maravilloso del curso. así es. Gracias. Aure. ¿Quién Muy me bueno. apoya con el 7? ¿Lo leo? Por ¿Lo favor. puedo leer? Ya. Ay. Acá está. Dice, el pensamiento irracional es pensamiento desordenado. Dios mismo pone orden en tu pensamiento, porque tu pensamiento fue creado por Él. Los sentimientos de culpabilidad son siempre señal de que desconoces esto. Muestran a sí mismo que crees que puedes pensar separado de Dios y que deseas hacerlo. Todo pensamiento desordenado va acompañado de culpabilidad desde su concepción y mantiene su continuidad gracias a ella. La culpabilidad es ineludible para aquellos que creen que son ellos los que ordenan sus propios pensamientos y que, por lo tanto, tienen que obedecer sus dictados. Eso les hace sentirse responsables de sus errores, sin darse cuenta de que al aceptar esta responsabilidad, están reaccionando de manera irresponsable. Si la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo, y te aseguro yo que así es, la responsabilidad por lo que debe ser expiado no puede entonces recaer sobre ti. Este dilema no puede ser resuelto excepto aceptando la solución del deshacimiento. Tú serías responsable de los efectos de tu manera equivocada de pensar si ésta no se pudiera deshacer. El propósito de la expiación es conservar del pasado únicamente aquello que ha sido purificado. Si aceptas el remedio para el pensamiento desordenado,
remedio cuya eficacia es ineludible. Remedio cuya eficacia es indudable. ¿Cómo iban a seguir estando presentes sus síntomas? Lo que hemos conversado, ¿no? Sí, lo que hemos conversado y lo que has dicho, Jackie. Todo. Sí, yo creo que primero hicimos la reflexión y la lectura. Y hasta ahí creo que no hay nada que agregar porque ya se aclaró Sí, ya todo. se explicó solito. Muy Es que bien. nos adelantamos. Sí, Sí, bien. Solo por eso voy a leer el párrafo 8. sí. La continua decisión de permanecer separado es la única razón posible de que siga habiendo sentimientos de culpabilidad. Hemos dicho antes, pero no subrayamos los resultados destructivos de tal decisión. Cualquier decisión de la mente afecta tanto al comportamiento como a la experiencia. Lo que tú deseas, esperas que tenga lugar. Esto no es algo ilusorio. Tu mente ciertamente forja tu futuro y te lo devolverá a la creación, se lo devolverá a la creación plena en cualquier momento, si primero acepta la expiación. Retornará a sí mismo a la creación plena en el instante en que haya hecho eso. Al haber renunciado a su pensamiento desordenado, la correcta ordenación del pensamiento se hace evidente. Pues sí, es el cambio de pensamiento, básicamente lo que está. Mientras, como dice al principio, la continua decisión de permanecer separado es la única razón posible de que siga habiendo sentimientos de culpabilidad. Mientras yo siga sosteniendo mi creencia, mientras siga queriendo ser separado, me puedo autojuzgar, me puedo yo sentenciar, me puedo yo castigar. Y dice, no subrayamos los resultados destructivos de tal decisión, pues sí, esos son los resultados destructivos que yo ay, ¿cómo se dice? Flagelo. Me autoflagele y todo eso. Cualquier decisión de la mente afecta al pensamiento como a la experiencia y lo que decíamos, el cambio en la mente es la que va a afectar esa experiencia con el mismo guión que estamos ya teniendo, pero el cambiar al Espíritu Santo va a cambiar mi percepción y va a cambiar mi experiencia del mismo fenómeno, del mismo guión. Pero ahora ya lo voy a poder disfrutar, a gozar y ver sin juicio, por ejemplo. Lo que tú deseas, esperas que tenga lugar, desde luego. Y esto no es algo ilusorio. Tu mente ciertamente forja tu futuro y se lo devolverá a la creación plena en cualquier momento si primero acepta la expiación, lo que estábamos diciendo, lo mismo, cambio de la mentalidad. Retornará a sí mismo a la creación plena en el instante en que haya hecho eso, en que hayamos hecho total expiación. Y al haber renunciado a su pensamiento desordenado, la correcta ordenación del pensamiento se hace evidente. Sí, lo único que resta es un pensamiento correcto. Pues es como ahorita que nos comentaba Jackie su experiencia de vida, ¿no? Ella está reordenando ese pensamiento de ya no creer que es esa mamá mala, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, esta frase, me quedó a mí muy, bueno, yo pensaba que el reconocerme culpable de algo era, loable, ¿no? Hoy, Era signo de humildad, ¿no?
Sí, no. Y hay responsabilidad además. Completamente. Yo le comentaba a Omar, si tú no aceptas que hiciste las cosas, entonces no te vas a dar cuenta de que cometiste un error y lo vas a volver a vivir. Y pasaba Ujú. que lo volvíamos a vivir, ¿verdad? Pero porque en gran parte ha sido mi creencia, en gran parte ha sido mi estructura que me dio mi papá, ¿no? Que de ser honesto, de ser responsable, de ser muchas cosas en donde a veces no me permitía ser una persona alegre, ser una persona feliz, porque, o divertida más bien, no me permitía ser divertida porque tomaba las cosas muy en serio, ¿sí? Y no me gustaba que, por ejemplo, Omar toma todo a juego, todo a broma. Y yo decía, no, es que así no es, con eso no se bromea, ¿no? O con eso no se juega. Pero ahorita me estoy dando cuenta, la verdad es que cada clase me revela algo, el Espíritu Santo, y ahorita que sucedió esto me quedó muy prendido, ¿sí? Que efectivamente que he ido relajándome, he ido haciendo muchas cosas diferentes, pero aquí me lo está diciendo con palabras, ¿sí? Me lo está diciendo muy explícitamente. Y entonces, usted dice, wow, perdonar, me puedo perdonar el haber creído durante mucho tiempo que la vida era seria, ¿sí? Y Ujú. que cometí errores y era culpa, ¿sí? Me puedo perdonar. Pues es Ujú. comentar, gracias. Están arraigado ese pensamiento. Yo veo, bueno, vi mucha gente que decían, a ver, vamos a hacer una autoevaluación, cada quien autoevalúese. La gran mayoría de gente se empieza a autoevaluar en negativo. Se autoevalúa, es que no soy suficientemente esto, es que soy muy enojón, es que soy muy tonto, es que soy muy aquello, pero siempre que se habla de autoevaluación es en negativo. En cambio, sin haber visto este tema del libro, yo siempre salía como que alegre de esa autoevaluación, porque yo solito me empezaba a echar mis flores y a decir, es que soy muy bueno en esto, es que tengo aquello, es que tengo allá. Y todos como que me veían de que, ¿y por qué no ves todo lo malo que tienes? Pues no lo veía, yo no veía mis defectos, por así decirlo, sino que me Ujú, autoevaluaba todo lo bonito que yo veía en mí. ujú. Y decía que me vieran mal porque no ponía atención a mis errores, a corregir mis defectos, a corregir mis malos hábitos, a corregir pues, lo negativo que había en mi ser, en mi vida, en mi comportamiento, pero pues no lo veía yo como algo que tacharme o que debiera de modificar. Ujú, Entonces, todo tiene que ver con la mentalidad con que lo veamos. ¿Alguien quiere? claro. No, pues muy, yo muy de acuerdo con todos sus comentarios. Ujú, Yo perdí esa parte donde dice que Dios es quien ordena. Ujú. ujú. ¿Alguien me encuentra? ¿Dónde quedó? Porque ya la perdí. Mm. Aquí está, miren, al final, en el 8 hasta el último, en el 7 dice, no, a ver, desde el 6, tu mente forja tu futuro, lo que hace rato platicábamos, ¿no?
Ujú, Y se ujú. le devolverá la creación plena en cualquier momento, si primero acepta la expiación. Retornará a sí mismo a la creación plena en el instante en que haya hecho eso. Al haber renunciado a su pensamiento desordenado, la correcta ordenación del pensamiento se hace evidente. Bueno, ahí yo siento que no lo hago por mi propia cuenta. Siempre me lo ha marcado el curso. No lo hago por mi propia cuenta. O sea, el curso me dice que es así como un requisito para estudiar el curso. Dice, autoanalízate diariamente y no creas en nada. O sea, siempre tienes que dudar de lo que estás creyendo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos algo muy cierto, decimos, no, es que es esto y es esto y es esto. No permitimos que entre la verdad, ¿no? Entonces siento que aquí más bien me está diciendo, a ver, mira, has creído muchas cosas con el ego, porque te has sentido separada de Dios y has creído muchas cosas con el ego. O sea, yo me creí mala, me creí inmerecedora, y todo eso lo fui haciendo con el ego. Y el ego, cuando yo hablo del ego, estoy hablando de todo lo que me enseñaron, ¿no? A veces creemos que, ay, pues es que mi mamá me enseñó, es que por la vida, ¿no? A veces decimos, las mujeres, sobre todo cuando estamos en doble A, ¿no? Las mujeres decimos, soy el resultado de lo que es el alcohólico, ¿no? O sea, tú me hiciste así, ¿no? Entonces nosotros creemos que la vida nos fue forjando y nos fue haciendo lo que somos el día de hoy. Dice, no, tomaste, o en mi caso, tomé cada lección para así darme golpes de pecho y decir, sí soy mala, sí soy mala, sí soy mala, o por esto justifico, el día de hoy no confío en los hombres porque siempre me han engañado. O sea, siempre justifiqué todo, ¿no? Y el día de hoy le digo al Espíritu Santo, ya juzgué, y juzgué muy mal. Y sobre todo me juzgué a mí. Pero bueno, para mí se me hace, Dios puso frente a mí a muchas personas donde me dice, refléjate. O sea, si no eres capaz de verte tú sola, fíjate lo que está haciendo el de enfrente. Y el de enfrente te está diciendo, mira, no tengo autoestima. No me siento valiosa. Empieza a darte cuenta qué es lo que te está mostrando. Por algo, el curso en todo momento me dice, tú y tu hermano, tu salvador, tu hermano. No se entra al cielo solo, es de dos en dos. Porque por eso me dice, siempre va a poner frente a ti a alguien que te enseñe. Y a veces me enseñan de una forma muy cruel, pero porque yo lo he elegido. O sea, yo he querido que me enseñen cruelmente, porque por las buenas no entendí. Y cruelmente me han enseñado y digo, va, está bien. Y entonces ya con el curso, ya le digo a el Espíritu Santo, está bien, ya me equivoqué muchas veces. No te estoy pidiendo que elijas por mí, porque tú no eres tampoco mi rescatador. Yo tengo que tomar la decisión, pero como todavía no sé caminar, me das la mano, Espíritu Santo, y me llevas a donde tengo que ir. Y entonces ya lo hacemos, la elección la hacemos juntas. Por eso dice, le devuelves a la mente lo que era de ella, ¿no? Me parece que al principio empezamos ahí, ¿no? Dice que se lo devuelves, ¿no? Le devuelves a la mente porque eres una mente real. Tú no eres un ego, no está dividida. Y nosotros hemos creído toda la vida que estamos divididos, ¿no? Que tenemos la mente errada y la mente correcta. Y entonces cuando aceptamos que nada más tenemos una mente correcta, estamos invitando al Espíritu Santo y diciéndole, está bien, vamos a tomar decisiones juntos. De hecho, por eso me lo marcó atrás donde dijo, lo decides cada minuto, cada instante, estás decidiendo qué es lo que quieres, ¿no? Y yo cada minuto, cada instante puedo decir, a ver, esto lo estoy eligiendo con el ego o con el Espíritu Santo. ¿Me trae paz? Fue con el Espíritu Santo. ¿Me trae conflicto? Es con el ego. Y por lo regular, todos los conflictos que tenemos en este mundo ha sido porque hemos elegido con el ego.
Cuando yo me Totalmente. peleé con Daniel, por decir así, en cuestiones de pareja, cuando yo he discutido con él, siempre ha sido porque no voy a dejarme. Y no me voy a dejar, ¿no? Y cuando yo digo no me voy a dejar, él dice, pues yo tampoco me voy a aguantar. Entonces estamos eligiendo con el ego. Y el ego, o sea, es como apenas yo le decía a una pareja, fuego no apaga fuego. Y estoy queriendo que él cambie con la espada desenvainada, pues nunca va a cambiar ni nunca va a entender. Y si él cree que yo voy a entender con la espada desenvainada, pues no lo voy a entender, ¿no? Y cuando me tranquilizo y digo, está bien, Espíritu Santo, es mi hermano, lo voy a entender. Y de repente entra esa luz, donde de repente el Espíritu Santo está con él y el Espíritu Santo está conmigo y le digo, ¿podemos platicar ahora sí? En paz, no me gustó esto. Porque se lo tengo que decir, no puedo seguirme engañando y decir, pues no pasa nada, no pasa, no, sí, a mí me está molestando y te lo tengo que decir, pero ya no a gritos, ya platicando. Y ahí es cuando eliges o cuando yo elijo con el Espíritu Santo, no va a ser a gritos, va a ser en paz. Y cuando él está en paz, dice, va, ¿qué es lo que no te gustó? Yo no me di cuenta porque algo que he escuchado yo ahorita en Imelda, ¿no? No se da cuenta. Él dice, yo no me di cuenta. Yo no me doy cuenta que hice esto. Y le digo, bueno, pues es que a mí eso no me gusta, a mí me lastima. Bueno, está bien, ya entendí que a ti te lastima. No lo hice por eso, pero está bien. No vuelve a suceder, ¿no? Pero sí, o sea, al final el contexto es que sí le devuelves la mente dividida a la mente correcta. Y dices, Espíritu Santo, vamos juntos. Sí, porque qué bonito sería que pues yo tomo decisiones y yo empiezo a cambiar. Entonces otra vez estaría ocupando el lugar que no me corresponde, ¿no? Yo no soy quien dirijo. Totalmente de acuerdo. Sí, Yo es darse también. cuenta de muchas cosas. Sí. Sí, de esas cosas que raramente las habríamos visto si no fuera con el curso. A veces hay, bueno, de repente llegan personas al curso, gente que llega, gente que se va, ¿verdad? Porque a veces llegan y los ves 1 o 2 clases y no los vuelves a ver jamás, ¿no? Y a veces dicen, es que es muy difícil entenderlo, es que no me habla de mi vida. Y te das cuenta que sí te habla de tu vida. O sea, que nos habla de nuestra vida a todos. Totalmente. Estés viviendo o esté yo viviendo lo que esté viviendo. Así tenga pareja, no tenga pareja, tenga hijos, no tenga hijos. A veces puedo discutir hasta con el perro, ¿no? Y que el curso me está hablando de mi propia vida y de cómo no sentirme como me siento. Entonces yo digo, es que el curso tiene todo. Solo falta que yo tenga la disposición y que le diga, está bien. Así como cuando, no sé, vas a hacer un pastel y sacas todos los instrumentos y dices, vamos a empezar, ¿no? Y a veces lo que a mí me pasa es de que pues leemos el curso martes y jueves y toda la demás semana está guardado, ¿no? Sí. Sí. Cierto. Pasa en las mejores familias. Completamente. Y ya Sí, sí, pasa en todos.